Yo creo que, yo creo que tienes que hacer esa intervención que hace al principio de decir que vamos a esperar un par de minutos antes de empezar Exacto, para que puedan ir ingresando. ¿Mm? exactamente. Ya, Pati, si quieres, pues ¿Doy entonces. inicio? Ya. Sí, Perfecto. gracias. Están ingresando. Muy buenos días. Vamos a esperar unos minutos para dar inicio a este evento, este foro. En unos 2 minutos más daremos el inicio. Bien, ya vamos entrando entonces a tierra derecha. Vamos a dar inicio a este foro. Muy buenos días a todos y a todas quienes nos acompañan en esta reunión, en la que nos proponemos efectuar una reflexión acerca de la responsabilidad y el rol del Estado en Chile. Muchos quizás podrían estar preguntándose por qué el Instituto de Ingenieros de Chile está hoy abocado a este tipo de análisis y reflexiones. Y es que dentro de los fines del instituto, creado hace 134 años, siempre ha estado el de aportar al desarrollo del país. El Estado tiene un rol clave en el diseño y en la implementación de una política de desarrollo que fortalezca la economía del país. Tiene los organismos para ello, ministerios de Hacienda, de Economía, Banco Central, el mismo gobierno, y tiene los instrumentos, política macroeconómica, política comercial, política industrial, entre otros. En este contexto, este foro, titulado El Estado de Chile, dimensiones que falta incorporar en la discusión nacional, entregará miradas necesarias para poder avanzar en una discusión que creemos muy necesaria de realizar. Damos la bienvenida a nuestros destacados panelistas, señores y señora Josefina Araos, Andrés Biel, a nuestro moderador, señor Guillermo Pérez, a quienes agradecemos haber aceptado esta invitación. A continuación, dejo con ustedes a don Jorge Pedrals, quien hará las presentaciones de nuestros invitados. Muy bienvenidos, Josefina, Andrés y Guillermo. Paso la palabra a Jorge. Adelante.
Muchas gracias, Silvana. Yo voy a dar algunas palabras de contexto, además. Nos hemos sumido en una suerte de perplejidad desde hace casi 3 años. Vivimos en un mundo cada vez más incierto que nos obliga a buscar otras dimensiones para tratar de entender los temas de la sociedad. Los últimos 2 años nos hemos visto obligados a estudiar y leer muchos temas distintos: derechos de agua, minería, salud, pensiones, sistema político, etc. Es por eso que hemos llegado a los invitados de hoy desde el mundo de la historia y la sociología y el derecho. Pero antes de presentarlos con más detalle, quiero contarles un poco lo que hemos hecho hacia atrás. Partimos en noviembre del 2020 planteando que haríamos este trabajo con una mirada de la historia de larga duración. Así fue como invitamos al profesor Patricio Mellet a conversar sobre una perspectiva de largo plazo del desarrollo económico chileno, abarcando 100 años de historia. En esa misma oportunidad hablamos con Guillermo Larraín sobre el Estado chileno y sus últimos 30 años, las dificultades que habíamos enfrentado y si habíamos logrado o no construir instituciones que dieran respuesta a las necesidades y demandas de los ciudadanos. Finalmente, en esa oportunidad, Mauricio Villota nos habló sobre la regla fiscal en Chile y nuestra capacidad de enfrentar desafíos a futuro, quizás adivinando un poco los problemas que estamos enfrentando hoy día. Todo esto moderado por el que fue nominado posteriormente como Premio Nacional de Historia Ascanio Cavallo. Con posterioridad, en enero de este año, invitamos a 2 destacados panelistas, a Harald Bayer y a Jorge Marchal, quienes expusieron sobre la urgencia de insistir en la modernización del Estado y reimaginar las intervenciones del Estado respectivamente. Entre ambas exposiciones vimos las urgentes necesidades que seguían aún pendientes, así como nuevas ideas de cómo enfrentar los desafíos del Estado en este mundo cada vez más complejo. Descubrimos a través de todas estas presentaciones que la ley de pensiones llevaba más de 10 años de tramitación en el Congreso, que el sistema de alta dirección pública había funcionado hasta cuando se había producido una alternancia de gobiernos de distintos signos, y que además había existido la iniciativa del Consorcio para la Reforma del Estado, integrado por personas de todo el arco iris político, que habían emitido informes con muchas ideas hacía más de 12 años atrás. Y todo está como sabemos que está, con un montón de problemas que tenemos encima. Hoy, más que nunca, los ingenieros necesitamos del apoyo de otras disciplinas que nos ayuden con nuevas luces a encontrar las respuestas de problemas que ya son antiguos, respecto al Estado y los ciudadanos. En esta búsqueda es que llegamos a la presentación de hoy que anunciaba Silvana, el Estado de Chile, dimensiones que falta incorporar en la discusión nacional. Desde ya los dejo invitados a que nos hagan todas las preguntas que se les ocurran a través de las preguntas del Zoom, las que vamos a tratar de responder al final de las 2 exposiciones, o yo me voy a quedar con la tarea de mandarles un correo, así como lo hemos hecho en las otras exposiciones, respecto a aquellas preguntas que no alcancemos a responder acá. Tenemos 3 invitados de lujo: a Josefina Araoz, historiadora de la Pontificia Universidad Católica, investigadora del Instituto de Estudios de la Sociedad y estudiante del doctorado de Filosofía de la Universidad de los Andes, que nos hará la presentación El Estado chileno y el olvido de la sociedad. Josefina después va a dar paso, sin necesidad de que yo intervenga de nuevo, a Andrés Biel, sociólogo de la Pontificia Universidad Católica, magíster y doctorado en Sociología de la Universidad de Oxford, en Inglaterra, actualmente profesor asistente en el Instituto de Sociología de la Universidad Católica, con la presentación Paternalismo y legitimidad de la política social en Chile. Y una vez más tenemos a un moderador de lujo que ha estudiado y escrito sobre este tema, quien recibirá las preguntas y además generará otras ideas para conversar con Josefina y Andrés luego de sus exposiciones. Guillermo Pérez es abogado de la Universidad Adolfo Ibáñez, investigador también del Instituto de Estudios de la Sociedad y estudiante del doctorado en Ciencia Política de la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos. Cada uno de los 2 presentadores, Josefina y Andrés, van a tener 25 minutos. Yo les voy a avisar cuando les queden 5 minutos. Y Josefina, desde ya la disculpamos porque a las 2:30 tiene compromisos que atender en su casa, así que nos va a dejar. Así que adelante, Josefina, con tus 25 minutos. Gracias, Jorge, gracias, Silvana. Sí, perdón, me disculpo desde ya por tener que retirarme antes por urgencias domésticas y virus de temporada, que ahí con mi marido estamos haciendo malabares para cuidar a nuestra hija.
entonces tengo que salirme a esa hora. Nada, saludar a todos los que están asistiendo aquí del Instituto de Ingenieros de Chile, y a Andrés y Guillermo, con quienes comparto esta mesa. A Carlos también, que está ahí de anfitrión hoy día. Nos plantea un difícil desafío, Jorge, porque por fecha no lo pensamos, ¿no? Pero esto terminó siendo después del plebiscito, y por lo tanto todo ese estado de perplejidad en el que estamos hace 3 años, como dice Jorge, yo creo que solo se ha acentuado, ¿no? Por más que todos anticipaban, o un importante número de datos, de estudios disponibles anticipaban el resultado, nada presagió la magnitud y la contundencia de ese resultado, ¿cierto? La cantidad, y que una vez más tiene a ganadores y perdedores sin saber explicar por qué ganan y por qué pierden. Y un poco a esa perplejidad que se expresa en este último hito, que es el del plebiscito del domingo antepasado ya, espero aportar con la reflexión que traigo hoy día, y con este título que le puse, el Estado chileno y el olvido de la sociedad, que es una hipótesis en la que yo he estado dando vueltas hace harto rato, que está en la base de un libro que es fruto de una reflexión más larga que saqué el año pasado, un ensayo sobre populismo, o más que sobre populismo, sobre la manera en que se ha entendido y se ha abordado el fenómeno del populismo en nuestra discusión pública. Y mi hipótesis un poco consiste en que en la aproximación a ese fenómeno se puede encontrar un modo transversal de entender y explicar las características de nuestra cultura, ¿no? Y podemos dilucidar en la manera en que en general la discusión pública, la reflexión política, la reflexión intelectual se aproximan al populismo. Podemos observar también algunas tensiones largas en la relación entre las instituciones, entre el mundo político e intelectual, y, por así decir, la cultura popular, las grandes mayorías, ¿no? Donde me parece que hay una recurrencia de puntos ciegos severos a la hora de poder comprender y orientar y representar esa sociedad, ¿no? Hoy día parece que estamos, sobre todo desde el 2019, en una fractura particularmente profunda entre política y sociedad, pero mi intuición es que acá hay un problema de más larga duración en la relación de la política y de la reflexión intelectual, son ambas, con la sociedad, que explica parte de las dificultades que tenemos, ¿no? Y hay cuestiones que son más de corto plazo, de una crisis que tiene que ver con cuestiones más del último tiempo, pero hay elementos que son de más largo aliento, ¿no? Y es un poco lo que quiero dilucidar hoy día. Y en ese sentido, Silvana hablaba del rol del Estado. A mí lo que me interesa en particular es, primero, la relación del Estado con esa sociedad, ¿no? De la política con esta sociedad chilena que nos parece particularmente opaca hoy por hoy, ¿no? Mi registro quizás sea bien distinto al de las exposiciones que han tenido antes, además con tan destacados expositores. Pero un poco se sitúa en este problema grande, ¿no? Cómo mirar la fractura entre política y sociedad que atraviesa Chile como un problema de largo aliento, de larga duración, que nos permite, nos puede ayudar a explicar parte de los problemas que tenemos, ¿no? Debo precisar que parte de lo que voy a exponer está desarrollado en mi libro que saqué el año pasado desde el IES, no es en ese sentido demasiado novedoso, sino una elaboración que hice a partir de lo que ahí desarrollé. En el epílogo de mi ensayo cito una entrevista de Juan Pablo Luna, un cientista político, no sé si lo conocen, es bastante destacado y ha tenido bastante figuración el último tiempo, porque es de las personas que mejor anticipó y también explicó la crisis política y social que vive Chile. Y decía en una entrevista de mayo del 2021, el año pasado nomás, dice: lo que la gente demanda es que se la tome en cuenta de otra manera. No es cuánto vale mi aquiescencia, es yo valgo, esta es mi comunidad, el lugar donde viven mis hijos.
con esa frase que Juan Pablo Luna cita como en primera persona, la voz de una persona común y corriente, ¿no? Ese yo valgo, esta es mi comunidad, el lugar donde viven mis hijos, es lo que él usa para formular un poco la demanda de representatividad, de consideración, de ser concernidos, que es otra palabra que ha ocupado Katia Araujo, otra analista, una socióloga chilena también, bueno, de origen peruano, pero que trabaja acá en Chile, de la ciudadanía, y que creo que no hemos terminado, menos la política, de lograr captar, ¿no? Sabemos que hay una demanda de ser considerado, que parece que es una demanda larga, de no haberlo sido por parte de la política, pero que no terminamos de saber ni en la reflexión intelectual ni en la reflexión política cómo resolver, ¿no? Cómo incorporar esa demanda. La convención, me parece, después lo podremos profundizar en las preguntas, ¿no? Pero porque yo voy más hacia atrás, pero la convención trató en su propuesta y en la manera de concebirse a sí misma de encarnar una posibilidad, ¿cierto?, de considerar a las personas, ¿no? Ellos venían, como nadie en la política previa, a escuchar, a representar, a encarnar la voz de las grandes mayorías, y fracasó estrepitosamente, ¿no? ¿Qué pasa acá? ¿Qué problema largo, qué problema profundo tenemos en la política? Que incluso aquellos que venían como a renovarla parecen no estar libres de las dificultades severas de representatividad, de mediación, que ya sabíamos estaban en nuestra clase política, ¿no? Esta pregunta la hacía Juan Pablo Luna a inicios del año pasado, mucho antes de que empezara el proceso constituyente y terminara como sabemos que terminó, pero me parece que va mostrando, ¿cierto?, la recurrencia de esta experiencia en la ciudadanía de no ser considerada por la política. Y que es muy difícil de desentrañar, porque en general últimamente creo que nuestra clase política ha interpretado eso, esto lo ha trabajado Guillermo, pero en incorporar mecanismos de democracia directa, que las personas, todos se les pregunte en un plebiscito, en un referéndum, dinámicas asambleístas, ¿cierto? Y yo creo que es una cosa mucho más compleja, más profunda, más difícil de asir, y que no es tan fácil de resolver, ¿no? Y un poco es a partir de ahí que nace la reflexión que quiero compartirles hoy día. Tanto en mi estudio sobre el populismo, o sobre la manera en que se entiende el populismo en nuestro país, en la discusión pública, como en la mirada que yo he tratado de desarrollar sobre el presente y la crisis que vivimos desde 2019, como decía Jorge al inicio. En esos dos planos, uno de los ejes que ha movilizado mi reflexión, como les decía antes, es la relación compleja, tensa, que a mi juicio históricamente ha tenido la clase política e intelectual con el pueblo, con la cultura popular, con la ciudadanía, como le queramos denominar, ¿no? Y que tiene una de sus últimas muestras en las reacciones de parte del mundo del apruebo, que desde el resultado del plebiscito ha vuelto sobre nuevas formas de desprecio, ¿cierto? Y de explicación del voto de las personas en su ignorancia, ¿cierto? En su manipulación, en su racismo, en fin, en su irracionalidad. Me parece que eso tiene, como les decía antes, una historia larga, ¿no? Pero tiene su última muestra en estas reacciones del mundo del apruebo después del plebiscito. Esa relación compleja y tensa entre el Estado y la cultura popular, pero que insisto, tiene que ver con la política, pero también con la reflexión intelectual, es una autocrítica también al mundo del que yo soy parte, es una clave interpretativa fundamental para explicar los problemas recurrentes que tenemos, ¿no? Y mi hipótesis ha sido que en todo el espectro político está atravesado por un desprecio analítico muchas veces no consciente, otras veces sí es consciente, la última semana hemos visto que puede ser muy explícito, que ha estructurado la comprensión e intervención sobre ese mismo pueblo, sobre esta sociedad, ¿no? Y que explica por qué hablo en el título de mi presentación del olvido de la sociedad, ¿no?
Y el ejercicio que he hecho hasta ahora es tratar de mirar históricamente, reconstruir ese desprecio y esa relación tensa con la cultura popular, ¿no? Y que creo tiene un hito fundante en la constitución de nuestras repúblicas, a inicios del siglo XIX, ¿cierto? Y en la necesidad de construir la ciudadanía que requería ese Estado. No por nada la convención, lo hace equivocadamente, pero no por nada la convención en parte de su crítica, ¿cierto? Vuelve sobre las bases de nuestra república, ¿no? No nos quedamos en cuestiones de las últimas décadas, solo de la dictadura, sino que a propósito de todo el tema indígena, por ejemplo, volvemos a las bases de la constitución de nuestros estados independientes, ¿cierto? Me parece que ahí hay un punto de partida importante de esta relación conflictiva entre estos dos mundos, ¿no? Que no es pura negatividad, tiene claroscuros, hay avances. En el mundo pre-republicano también uno podría pensar, o estudiar, aproximarse a esta relación tensa, pero me parece que con la revolución de la independencia esa tensión cambia, ¿no? Adquiere como elementos una naturaleza nueva y estamos todavía ahí, en esos términos, en los que se establecen ahí. Y al inicio de esta historia, en los inicios de nuestras repúblicas, esa tensión se da sobre todo por el hecho de que la sociedad no se adecuó, pero esto podríamos aplicarlo todavía hasta hoy, ¿no? No se adecuó a los términos del ideal republicano, ¿no? La realidad, las personas chocaban con los principios de esos nuevos estados, ¿no? Eso frustraba a la clase política que lideraba este proceso y muchas veces una clase política con las mejores intenciones, ¿no? Movilizada por los principios más nobles, uno diría, ¿no? Pero que en la práctica se tradujeron en dinámicas muchas veces muy problemáticas, ¿no? Esto a mi juicio, esta tensión se expresa sobre todo, hay muchas formas en que uno podría ilustrarla, pero se va a mostrar sobre todo en el binomio, la oposición civilización y barbarie, que es formulada, el paradigma lo formula Domingo Faustino Sarmiento, ¿cierto? Y que estructuró parte importante de todo el imaginario del siglo XIX en Chile, en toda América Latina, en verdad. Y que fue muy problemática porque no era que simplemente subvalorara todo aquello que quedaba del lado de la barbarie, que en general era el mundo campesino, el mundo pobre, el de las grandes mayorías, ¿no? Sino que lo más problemático está en el hecho de que se asumió muchas veces que de ese lado, del lado que quedaba en la barbarie, no había nada, estaba todo por hacer, ¿no? La sociedad era una página en blanco. Y lo más evidente de esto fue el modo en que se entendió, por ejemplo, y se echó a andar la ocupación de la Araucanía, donde parecía que todo estaba por hacer, ¿no? A disposición de las manos de quienes lideraban el proceso de consolidación y construcción de las repúblicas, ¿no? Y sobre esa lógica operó una parte importante de la expansión del Estado, al que le costó mucho incorporar que del otro lado, del de la barbarie, había alguien, y no un vacío que tenía que ser llenado. Esto lo describe muy bien, fue el lugar donde yo aprendí eso, el trabajo de Sol Serrano en su Historia de la Educación en Chile, donde muestra cómo al Estado le tomó casi todo un siglo entender que los niños no llegaban a la escuela, en parte porque la escuela llegaba a romper todas las dinámicas de una cultura que no estaba ahí como una masa disponible para que llegara el mundo ilustrado a sacarla de su miseria, ¿no? Sino que tenía formas de vida, valoraciones, y que la escuela tenía que ofrecerles algo, una ganancia, que descubrieron que sería prestaciones sociales, darles desayuno a los niños, que compitieran con las ventajas que para los padres tenía que los niños se quedaran en la casa, ¿no? Pero el Estado le costó mucho, y fue el trabajo de décadas, ¿cierto? De una expansión de la educación, de un conocimiento de las culturas locales, de empaparse con esas culturas locales, para que el Estado dijera, ojo, parece que acá hay un problema nuestro que explica el fracaso de nuestra política pública, ¿no? Pero costó mucho, ¿no? Y la conclusión, esa conclusión que se da en el caso de la educación no se incorpora completamente y sigue acompañando todo el paso del tiempo como un punto ciego persistente, ¿no? de la élite política, de la élite intelectual. Para mí una muestra paradigmática de esto es Orrego Luco, que es parte de los pensadores del centenario, de la crisis del centenario, un pensador emblemático, que encarna una mirada de élite
a inicios del siglo XX que tiene conciencia social, que tiene preocupación, ¿cierto?, por la decadencia moral de una élite, ¿cierto?, que no es capaz de hacerse cargo de las miserias de su población, y que sin embargo invierte el desprecio, ¿cierto?, la categoría de la barbarie, por una nueva forma de asistencialismo, de construcción desde arriba, de paternalismo, donde su conciencia de la indignación popular justificada, que él ve, que él observa, se debe a que las personas descubrieron al llegar del campo a la ciudad que no tenían nada, ¿no? Antes estaban felices en sus campos, estoy siendo irónica, ¿no? Pero un poco el relato que está en Orrego Luco es eso, ¿no? Antes estaban en sus casas, en sus chozas, ignorantes, pero llegaron a la ciudad, vieron la opulencia y se indignaron, ¿no? Y lo que los moviliza es la rabia al despertar a la conciencia de que no tenían nada, ¿no? Eso justifica nuevas formas de asistencialismo, quizás más edulcorado, más positivo, pero que siguen la misma hipótesis de la barbarie, ¿no?, en que del otro lado no hay nada, ¿no? Y por lo tanto la política no incorpora que quizás los problemas tienen que ver con cómo ella echa a andar, implementa sus políticas y no tanto con falencias de la sociedad que no se adecua a lo que ella aspira, ¿no? Algo parecido ocurrió a mediados del siglo XX, con el reemplazo, no sé si el reemplazo, porque se van superponiendo, ¿no?, pero otro binomio que adquiere mucha fuerza, sobre todo con la influencia cepaliana en América Latina, que es el binomio entre desarrollo y subdesarrollo. Esto es algo que tomo de Pedro Morandé, ahí Andrés seguro va a tener elementos para aportar ahí, pero que este binomio determinó un modo muy singular de nuevo de interpretar nuestra historia y nuestra cultura, ¿no? En los términos de este binomio desarrollo-subdesarrollo, todo lo que quedaba del lado del subdesarrollo, que era fundamentalmente la sociedad latinoamericana, la sociedad chilena, la sociedad latinoamericana, eran puros indicadores de obsolescencia, resabios que tenían que ser superados, o a lo más indicadores de transición, ¿no? Nunca elementos distintivos y positivos, ¿no?, de la cultura. Siempre definimos América Latina, dice Pedro Morandé, por lo que sabemos de antemano que les falta, ¿no? Nunca por aquello que es. Podríamos seguir con muchos ejemplos, ¿no? Pero lo que a mí me ha interesado en este recorrido como más largo que he tratado de hacer en mi trabajo es mostrar, ¿cierto?, que el sujeto popular para la élite que lo observa, sea intelectual o política, siempre está dormido, o no despierta como se espera, o si despierta lo hace porque no tiene nada, por pura carencia, ¿no? Esto es lo que explica mi interés, para conectar con mi libro y con mi reflexión del último tiempo, mi interés en el populismo, porque me parece que en la aproximación a ese fenómeno tenemos otra versión de este desprecio analítico por el pueblo, ¿no? Donde la demonización del líder populista, donde en general se enfocan los estudios sobre el fenómeno, se esconde un desconocimiento del pueblo como agente político, ¿no? El pueblo siempre es pura contratación de masas anómicas, ignorantes, pobres, vulnerables a la manipulación de un líder inescrupuloso. Una versión renovada hemos tenido, ¿cierto?, como les decía antes, en las reacciones después del plebiscito. Y sin embargo, lo que no logra explicar esta aproximación al populismo es por qué tiene tanta eficacia, ¿no? Parece que el líder populista logra quebrar por un momento, aparentemente, ¿no?, esta relación conflictiva con la cultura popular, en parte porque en general son liderazgos los populistas que reivindican a ese sujeto popular. No me interesa defender esos liderazgos, ¿no? Y esa es una discusión aparte. Son muy problemáticos, sabemos cómo son las trayectorias de los populistas cuando llegan al poder, también caen en formas clientelares de política, en fin, muchos problemas que merecen su propio análisis. Pero lo que me interesa es cómo la manera que tenemos de entender el populismo en general y la demonización que hacemos del fenómeno es una versión más de este desprecio por el pueblo, donde siempre explicamos su comportamiento porque es ignorante, porque es pobre, porque no tiene nada, ¿no? Nunca logramos invertir o escapar a esos términos. Y a mi juicio, desde el 2019 asistimos a una nueva versión de este problema, ¿no? Preestallido lo vimos en una derecha que creyó que el malestar era un invento de la izquierda,
5 minutos, Josefina. Sí, gracias, Jorge. Un invento de la izquierda y que fue incapaz de tomarse en serio por indiferencia o dogmatismo las señales evidentes de problemas graves que había en nuestra sociedad. Sabemos cómo terminó eso. Y ahora, o desde el estallido en adelante, ¿cierto?, con una izquierda que asumió la hipótesis del despertar de la sociedad chilena sin ninguna distancia crítica, ¿no? Como si en los últimos 30 años solo hubiera habido dominación y sometimiento, ¿no? Ninguna adhesión activa de las personas a esa historia y a las ganancias de esa historia de esas últimas décadas, ¿no? No me interesa de nuevo defender o ponerme a defender los 30 años, aunque creo que soy más reivindicadora que demonizadora de esos 30 años, pero sí me interesa mostrar lo preocupante que es que la clase política asuma, como vimos hacer la parte importante de la izquierda, y creo que explica parte importante del fracaso de la convención, que asumiera críticamente la idea del no tenemos nada que perder, ¿no? Que es algo que se instaló con mucha fuerza desde el estallido en adelante, ¿no? Este despertar de las personas era una rabia porque no tenían nada, les habían quitado todo, ¿no? La tesis que Jaime Baza planteó cuando llegó como vicepresidente de la convención del despojo, ¿no? Solo tenía una historia este pueblo de despojo que ellos llegaban a reivindicar, ¿no? Siempre son peligrosos los eslóganes, pero este me parece que lo es especialmente porque vuelve a asumir una vez más que el otro no tiene nada. Suena muy como obvio lo que voy a decir, ¿no? Pero creo que siempre hay algo valioso que defender, ¿no? Aunque sea el propio testimonio y la propia historia, ¿no? Y me parece que no podemos explicar el fracaso de la convención y de la propuesta de la convención sin volver sobre este eje, ¿no? ¿Cuánto hay de el rechazo ciudadano en el plebiscito tan mayoritario? ¿Cuánto hay ahí de reacción a este desprecio de la nueva clase política por una cultura política que parece que no era solo despojo, ¿no? Y mi inquietud es que no sé de qué herramientas dispone nuestra clase política para dar cuenta de esto y para poner en valor esa dimensión. Me inquieta lo fácil con que cede desde distintos lados, sea derecha o izquierda, a la hipótesis de que las personas no tienen nada y que por eso ahora quieren echarlo abajo todo. Me preocupa que solo la política se identifique con el pueblo cuando despierta en sus propios términos. En el último tiempo lo podríamos graficar así, cuando salta los torniquetes y no cuando quema una municipalidad en el sur o rechaza la llegada de inmigrantes, ¿no? Eso muestra lo problemático que es la adhesión a críticas, ¿cierto? Y la idealización del pueblo según la propia conveniencia, ¿no? Esa es mi inquietud, eso es lo que explica mis prevenciones y a mi juicio parte de las dificultades que existen para entender los motivos y las justificaciones, las aspiraciones de las personas, que en general la política las da por sabidas, ¿no? Las considera como, no las incorpora como parte de aquello que tiene que ir a buscar, a reconstruir, a interpretar, para poder echar a andar o modificar, ¿cierto?, sus propuestas y aquello que hace. Y me parece que podríamos situar, ¿cierto?, todo el trabajo de la convención, la propuesta, ¿cierto?, y las dinámicas que dominaron en su interior, en esta misma historia de largo aliento, ¿cierto?, de una relación tensa con la cultura donde no se logra escapar a una comprensión de esa cultura encarnada por las grandes mayorías, por el pueblo chileno, ¿cierto?, donde solo es lugar de carencia, ¿cierto?, y que termina, esto puede sonar abstracto, ¿no?, pero yo creo que con Andrés se va a explicar mejor, termina justificando agendas, ¿cierto?, políticas públicas pensadas de forma asistencialista, pensadas desde arriba, incapaces, como decía Luna, de concernir, de permitir a las personas la sensación de sentirse concernidas, ¿cierto?, de que son valoradas, son consideradas en su comunidad, en su trayectoria, en su historia, a la hora de definir esas políticas que se imponen sobre ellas, ¿no? Con eso cierro para no alargarme más. Muchas gracias. Gracias, Josefina. Adelante, Andrés. Bueno, parto por agradecer, ¿no es cierto?, a Jorge, a Carlos, a Silvana por esta invitación, a todos los y todas las asistentes que hoy nos acompañan.
muy grato estar aquí. Bueno, en mi casa no, pero por lo menos aquí compartiendo con ustedes como permite la tecnología. La verdad es que Jorge nos puso una tarea bien difícil, porque además de llevarnos a reflexionar sobre el Estado, su eficiencia, también nos pidió tener tal vez una mirada distinta, ¿no es cierto?, sobre los problemas del Estado y su eficiencia a los panelistas, ¿no? O sea, tratar de encontrar miradas complementarias o competitivas entre sí sobre lo que estamos atravesando, pero la verdad es que son tantos los temas que uno asocia al Estado y su eficiencia que es incluso improbable que nos topemos, porque son demasiados los temas que podemos abordar. Sin embargo, después de escuchar a Josefina, creo que hay bastantes temas que podemos problematizar, ¿no? Mirar desde o interpretar desde distintas visiones. A mí lo que me gustaría conversarles esta mañana es sobre la seguridad social y que pensemos tal vez más generalmente en torno a las intervenciones que hace el Estado en términos de políticas públicas, de intervenciones sociales, en distintos ámbitos. En esa línea, ustedes ya contaron, como nos explicó muy bien Jorge, con un elenco de expositores destacadísimos. Yo creo que ya ustedes cuentan con la respuesta a todas las preguntas que tienen, y después de escuchar a Josefina ya pueden dar por cerrada esa página. Y en esa historia del Estado y su eficiencia, probablemente em, ustedes han tratado de reflexionar en cómo la seguridad social, las políticas de pensiones, las políticas educativas, las políticas de salud, etcétera, ayudan a fomentar o promover la eficiencia del crecimiento económico, la eficiencia del aparato público, la eficiencia de nuestra vida en sociedad, básicamente resolviendo problemas de coordinación y haciéndolas más eficientes en el tiempo. Si uno piensa, por ejemplo, en pensiones, en salud, en educación, grandes intervenciones históricas, ¿no es cierto?, que asociamos al Estado, uno se encuentra que todas estas prestaciones entregan seguros de vida, en caso de salud, ¿no? Si ocurren algunas desgracias, podemos ocuparlos, ¿no es cierto?, una vez que ocurren algunos eventos. Entrega una cuenta de ahorro bajo una pensión en el futuro y entrega habilidades, ¿no es cierto?, que fomentan el capital humano a través de la educación y que, por lo tanto, hace que tengamos una fuerza laboral más productiva, y eso, por supuesto, tiene un montón de ventajas económicas. Esa manera de pensar sobre la eficiencia del Estado muchas veces se alimenta de indicadores de crecimiento e indicadores cuantitativos bien importantes, ¿no es cierto?, que permiten graficar lo que queremos como sociedad. Y todo el debate público en estas áreas hoy en día en Chile están atravesadas, ¿no es cierto?, por esta idea de que tenemos que alcanzar los niveles de la OECD en ciertos tipos de gastos y que ese gasto va a tener efectos casi automáticos, tanto la recaudación como el gasto, sobre ciertos parámetros de eficiencia, y que queremos, ¿no es cierto?, llegar al nivel de Suecia o al nivel de Finlandia o al nivel del país que sea, ¿no es cierto?, y que ese es como nuestro horizonte. Yo voy a presentarles solamente dos láminas al comienzo para provocarles preguntas, y luego voy a entrar más en materia de lo que me gustaría conversar hoy. Estas son datos sobre comienzos del siglo XX, algunos indicadores económicos y sociales que obviamente hay que tomar con mucho cuidado porque las estadísticas no son muy perfectas en este tiempo. La primera columna es la que más me interesa en esta primera gráfica, que es el PIB per cápita, ¿no?, en dólares, que estimó Angus Maddison, un historiador económico holandés. Hizo un gran trabajo, ¿no es cierto?, de convergencia de cuentas nacionales, y están todos llevados a dólares comparables de los años 90, ¿no? Y entonces ahí uno se da cuenta que, bueno, ya éramos Suecia si quisiéramos mirar solamente un indicador, ¿no? O incluso podíamos tener un PIB per cápita más alto, ¿no?, que Noruega, ¿no?, hacia 1910, y estos datos más o menos se mantienen estables
en los primeros 10 años, 20 años del siglo. Y después, si uno piensa en gastos en seguridad social, aquí solamente cuento con lo que está gastando el Estado central en salud, educación y pensiones. En el momento en que teníamos mayor comparabilidad de ingresos per cápita, vemos que Chile también está gastando más o menos lo mismo que estos países, o incluso más en algunos años, ¿no es cierto?, en los años 50, y evidentemente el efecto sobre la formación de capital humano, el efecto sobre la seguridad social fue muy distinto que en estos otros países, ¿no?, donde podemos pensar que 1% más de gasto, 1% menos de gasto, tiene efectos muy distintos en estos países. Entonces, esto era solamente para provocarles una reflexión en el sentido de que tenemos que mirar no solamente el lado de la eficiencia de las intervenciones sociales, sino que tenemos que ver una dimensión ineficiente de la seguridad social que tiene todas las consecuencias más importantes para la eficiencia y viabilidad de los sistemas de seguridad social en el largo plazo. Y esa segunda dimensión, que es la que me gustaría hablar hoy día, es la producción de sentido social. Básicamente, las instituciones de seguridad social encarnan una manera de enfrentar nuestra convivencia social, de producir paz social, de resolver conflictos, evidentemente, pero también de entregar sentido a nuestras acciones cotidianas y, por lo tanto, de informar ciertos aspectos de nuestra cotidianidad. En tres sentidos también, o en tres dimensiones, ¿no? Primero, porque conectan nuestras acciones cotidianas, nuestras decisiones con ciertos propósitos, con ciertas motivaciones, y las conectan profundamente con ciertos resultados, ¿no? Por lo tanto, no es simplemente un conjunto de reglas, sino que un conjunto de reglas que para funcionar necesitan la adhesión o cierta lealtad de las personas que contribuyen a ellas, ¿no es cierto? Necesita de las contribuciones de las personas, necesita de personas que estén dispuestas a defender esas normas y a cumplirlas, a acatarlas, ¿no? En segundo lugar, porque si ustedes piensan en la seguridad social, pautean completamente nuestra vida, desde la cuna a la muerte, ¿no? Con mayor peso en distintas etapas. Evidentemente la educación tiene un mayor peso al comienzo de la vida, pero las habilidades que uno aprende ahí son decisivas para lo que uno haga después en su vida. Y marcan también la transición, algo que se conocía antiguamente como los ritos de pasaje, a medida que la persona va creciendo, ¿no? Y el tránsito, por ejemplo, de la educación al mercado laboral, dentro del mercado laboral, todo lo que uno puede hacer en términos de salud y de ahorro y de previsión, ¿no es cierto? Y que después también se va a ser visible, se va a manifestar al momento de la transición hacia afuera del mercado laboral, o a la vejez, o al desempleo, o lo que sea, ¿no? Eran instituciones muy fuertes en pautear y darle, por lo tanto, ciertos propósitos y sentido a nuestras acciones en cada etapa, ¿no es cierto? Y en ese tránsito, básicamente estas instituciones lo que lograban hacer, o lo que logran hacer ahí donde funcionan bien, es justamente enseñarnos a ser personas responsables, ¿no? Ahí es donde, junto con nuestras familias y otras asociaciones y comunidades, aprendemos a ser responsables en sociedad, a vivir con otros, básicamente, de forma pacífica. Y ese es un supuesto que yo, siendo profesor universitario y cada vez poniéndome más viejo, veo cada vez con más desazón al recibir a alumnos de primer año sobre los cuales yo ya muchas veces no puedo tener presupuestos de adultez, ¿no? De no poder tratarlos como personas que se pueden hacer cargo, ¿no es cierto?, de sus acciones y poder responsabilizarlos por sus acciones, ¿no? Esas eran básicamente parte de nuestro sentido de vida en sociedad, que se aprendía en el tiempo y que a veces se va debilitando cuando las instituciones dejan de pautear muy fuertemente esos tránsitos en la vida. Y finalmente, también son instituciones que funcionan cuando implícitamente otorgan respuestas a ciertas preguntas sobre nuestra existencia colectiva, ¿no? Hay ciertas preguntas existenciales de nuestra vida en sociedad que cada institución de seguridad social encarna y responde tácitamente, sin que lo tengamos que reflexionar mucho, ¿no? Piensen, cada vez que interactúan con con las instituciones de seguridad social, o tienen debates sobre
cómo debería ser la política social en Chile, cómo se debería enfrentar la pobreza, etc. Todas esas formas de pensar en modelos que resuelvan estos problemas traen implícitas una respuesta acerca de la pregunta: ¿quién, cuándo, cómo merece ayuda? ¿Quién merece recibir? ¿Cuáles son nuestras nociones más profundas, ¿no es cierto?, de justicia, que se tienen que expresar luego en estas instituciones, ¿no? Entonces, son instituciones que para funcionar y para producir sentido necesitan resolver también estas inquietudes que todos tenemos, ¿no es cierto?, de que para qué vale la pena, ¿no es cierto?, vivir en sociedad. La forma que asumió muchas veces la respuesta a estas preguntas y la forma de producción de sentido de las instituciones de seguridad social en nuestra historia, algo de lo que ya conversaba un poco Josefina y que probablemente también vieron en esa larga historia económica con Patricio Meller, ¿no?, fue el paternalismo, ¿no? El paternalismo fue una manera de generar cierta lealtad frente a ciertas formas de resolver los problemas de seguridad social. Hoy día asociamos el término paternalismo, ¿no?, como esta idea de que la gente quiere regalos, ¿no?, que le gusta recibir, que no le gusta contribuir. Hoy día lo formularíamos en otro binomio que ha aparecido también en el debate público, ¿no es cierto?, gente que quiere derechos sociales sin obligaciones, ¿no? Son formas de referirnos al paternalismo de manera despectiva y que también en el ámbito político, el paternalismo sobre todo era muy importante en las empresas, ¿no es cierto?, pero en el ámbito político se entendía como clientelismo, ¿no?, como esta idea de que hay ciertas legitimidades que se otorgan simplemente por la capacidad de entregar, de regalar, ¿no? Hay un problema así con esa interpretación, y es que todo regalo, como sabemos, encarna o trae consigo una deuda, ¿no? Trae consigo algún tipo de obligación. Puede generar resentimiento, como cuando uno recibe un regalo que no puede reciprocar, ¿no? Y puede producir algún tipo de angustia, o puede generar conflictos cuando uno rechaza un regalo, ¿no? Pero generalmente en el paternalismo que hubo en Chile, en las empresas chilenas, aquí obviamente Josefina se va a espantar porque estoy generalizando, pero cosa que a los historiadores les carga, pero no es que quiera generalizar sobre el conjunto de empresas chilenas, sino que quiero llamar la atención sobre un mecanismo de resolución de conflictos que ha sido recurrente en nuestra historia, ¿no es cierto? Esta idea de que las empresas son espacios que, además de entregar un sueldo monetario, entregaban un conjunto de prestaciones no monetarias que eran finalmente las que entregaban seguridad a la persona y que le permitía, en el ideal, ¿no es cierto?, de los años 60, 50, trabajar de por vida en una empresa hasta el retiro, y por lo tanto marcar cada una de sus etapas de vida en una empresa asociada a ciertos beneficios. El paternalismo es algo que también existió en otras partes, ¿no? Si ustedes piensan simplemente en el periodo más dorado, ¿no es cierto?, de la economía estadounidense, de alto crecimiento, de alta igualdad, es una etapa donde las empresas estadounidenses, las grandes empresas por lo menos, en este mercado laboral medio dual, donde queda una parte informal no tan protegida, ¿no?, eh, se beneficiaban de todo, de un salario muy alto en esas empresas, todas las empresas automotrices, por ejemplo, y de un conjunto de prestaciones no monetarias asociadas a salud, a previsión, a vivienda, a educación, a lo que ustedes quieran, ¿no? Que es un poco el mundo que evoca Gran Torino, ¿no?, la película de Clint Eastwood, ¿no? Una persona que encuentra sentido en su vida porque trabajó muy lealmente a una empresa. Ahora, lo que pasaba en Estados Unidos es que ese regalo que entregaba la empresa, que después los economistas formalizaron como modelos de eficiencia del trabajo, básicamente apuntaba a que dándole más al trabajador, uno volvía al trabajador más eficiente. No solamente lo ataba con lealtad frente a una empresa, sino que le entregaba herramientas para desenvolverse en su trabajo de una manera más eficiente, ¿no? Y Estados Unidos hasta el día de hoy tiene problemas para interpretar cómo salió y cómo superó ese paternalismo en la empresa, ¿no? Buena parte de los problemas que hoy día asociamos al populismo, a Trump, a qué sé yo, a lo que ustedes piensen de Estados Unidos, tiene que ver con cómo salieron de esa etapa dorada del crecimiento y de la igualdad. Otros países como Suecia, que veíamos en la lámina, superaron el paternalismo mucho antes y le entregaron toda esa dimensión de seguridad social al Estado.
Y eso permitió que las empresas suecas pudieran contratar a un menor costo y ser más eficientes al exportar, ¿no? O sea, fue una tremenda ganancia económica. Pero toda esa eficiencia opera sobre bases bastante ineficientes que nos involucran con obligaciones hacia el Estado. Si ustedes piensan en Suecia de nuevo, si uno recibe un salario, un seguro de desempleo en Suecia, por no estar trabajando, uno recibe el cheque, etcétera, o se recibía un cheque hace algún tiempo atrás, uno tenía que declarar ese cheque en la declaración de impuestos a la renta, que todo el mundo paga, incluso los desempleados, ¿no? Ustedes como buenos ingenieros saben que es muy ineficiente, ¿no es cierto?, pasarle el cheque a la persona por correo, obligarla a declarar, ¿no es cierto? Eso económicamente es bastante ineficiente. Sería mucho más eficiente, ¿no es cierto?, simplemente deducir el impuesto del cheque y darle el dinero a la persona, ¿no? Pero hay un sentido en esa ineficiencia, que es justamente visibilizar una obligación que la persona tiene hacia su ciudadanía y hacia el Estado y hacia las otras personas que se encuentran en su misma situación, ¿no? Estos elementos históricos simplemente los traigo a colación porque me gustaría terminar esta exposición con una pregunta, ¿no? Si hoy día pensamos que el modelo como el paternalismo lo estamos superando, que ya no es factible, ¿no es cierto?, atar por lealtad a una persona, a una empresa o al Estado, ¿no es cierto?, a ciertas prestaciones, porque nos gusta pensarnos desde la autonomía. Tenemos que buscar, ¿no es cierto?, formas de legitimar nuestras instituciones para verlas no como algo de lo cual decidimos depender simplemente, sino instituciones que son parte de nuestra convivencia cívica y nuestra convivencia social. No hay ilusión más potente que aquella que se ha generado en las sociedades occidentales que legitimar las instituciones al pensar que toda obligación y todo este sentido de libertad asociado a ciertas responsabilidades han nacido de nuestro consentimiento. Básicamente estamos dispuestos, tenemos una motivación a cumplir, porque nosotros nos vemos representados en esas reglas, porque nosotros fuimos quienes las creamos, ¿no? Son parte de un aprender a vivir juntos. Y ese nudo entra en crisis justamente en los últimos 3 años, porque todavía persisten ciertas lecturas paternalistas de nuestra vida en sociedad, versus ciertas aspiraciones a autonomía, ¿no?, donde las personas tienen dificultades de verse reconocidas en las instituciones como parte de su vida en sociedad. O sea, les cuesta tener una relación personal, ¿no?, con las instituciones, verlas como parte de su propia vida, como constituyentes de su propia responsabilidad como ciudadanos. Pero al mismo tiempo tenemos una lectura, sobre todo desde el Estado y desde las élites, que muchas veces están pensando el Estado, que sigue estando atravesada por nociones de paternalismo, pese a que tratemos de afirmar la autonomía de las personas, tratando de separarlas, ¿no es cierto?, de su vida en sociedad. Por ejemplo, cuando empezó la pandemia, ¿cuál fue la primera desconfianza que tuvo el Estado sobre las personas a las que trataba de ayudar? Primero intentó con cajas de alimentos y de sostener cierto nivel de subsistencia porque se desconfiaba de la capacidad de la persona de poder decidir por sí mismo, ¿no es cierto?, que era lo mejor para sobrevivir, ¿no? Y del debate que hubo después sobre el ingreso o el aporte universal, ¿no es cierto?, el IFE, tuvo que ver con eso, ¿no?, que personas que desconfiaban de la capacidad de elección de las personas, ¿no? O sea, les vamos a dar dinero a la gente y la gente va a terminar comprando televisores en vez de gastárselo en comida, ¿no? Esa es una lectura paternalista, porque básicamente me arrogo la capacidad de intervenir sobre la vida de otra persona apelando a su bienestar sin preguntarle a esa persona en qué consiste su bienestar, ¿no? Y el mismo debate, el mismo nivel de censura moral estuvo acompañado de la discusión del retiro de los 10% en la AFP, ¿no? O sea, como esta idea de que la gente no sabía qué iba a hacer con la plata, se lo iban a gastar en zapatillas, en cualquier cosa, y iba a lesionar
el horizonte de sus pensiones. Lo cual es cierto, obviamente yo no estoy avalando esas medidas que desde luego sacrifican el largo plazo por el corto plazo, pero si uno piensa, por ejemplo, en los informes del Banco Central de la época, los informes de política monetaria, ya al comienzo de los retiros, que ha demostrado que el 60 o un poco más por ciento de esos retiros habían quedado en la forma de activos líquidos y otros instrumentos de ahorro. Por lo tanto, las personas efectivamente tenían cierta conciencia del horizonte de largo plazo, solo que tenía desconfianza de la AFP como el mejor lugar para mantener, ¿no es cierto?, esas plata o esos dineros ahorrados, ¿no? Entonces, esa lectura que de alguna manera permea cierto paternalismo del Estado, contrasta, ¿sí?, con una exigencia que viene de abajo, con mucha fuerza, de personas que se autocomprenden por la transformación chilena de los últimos años, por el crecimiento económico, ¿no es cierto?, se autocomprenden como dueñas de su vida, ¿no es cierto?, con agencia, con personas que han surgido desde la pobreza a las clases medias y han logrado cierta prosperidad, ¿no? O sea, personas que todavía recuerdan a sus abuelos que caminaban con chalas de hojota, ¿no?, amarradas con fierro al colegio en los campos en invierno, que les laceraban la piel, ¿no? Y que ahora, por supuesto, han logrado un nivel de prosperidad inédita. Pero al mismo tiempo encontramos otro problema, ¿no? Todas esas personas que hicieron lo que tenían que hacer, lo que estaba pauteado por las instituciones y que no lograron el resultado esperado, que se endeudaron para que sus hijos fueran a la universidad y después los hijos en la universidad encontraron carreras que no les sirvieron, ¿no?, para trabajar, o que ahorraron para una pensión y que la pensión no les alcanzó, o que quedaron cautivos de un seguro de salud, o que tuvieron que quedar en FONASA y tuvieron accidentes sobre los que no tuvieron cobertura, ¿no? Todas esas personas naturalmente tienen cierto resentimiento a estas instituciones. ¿Por qué? Porque lo clave de una institución es que permite atribuir responsabilidad. Eso es lo que finalmente nos hace libres como personas. Poder atribuir responsabilidad para justamente hacernos nosotros cargo y responsables de las decisiones que legítimamente pensamos son consecuencias de nuestros propios actos, ¿no? Eso se 5 pierde. minutos, Andrés. Perfecto, con eso cierro. Eso se pierde evidentemente en nuestras instituciones de seguridad social, que transfieren muchas veces de manera implícita todo el conjunto de outcomes, de resultados, ¿no es cierto?, a decisiones de las personas, e incluso sobre cosas que las personas ni siquiera decidieron con información, ¿no? Entonces, ¿cómo emparejar la cancha de la responsabilidad? Es la pregunta previa que tenemos que hacer, ¿no?, antes de pensar en qué modelo de seguridad social queremos, porque si no resolvemos esa pregunta sobre la responsabilidad, que involucra también la pregunta sobre qué somos nosotros, básicamente, cuál es nuestra identidad, cómo nos queremos hacer cargo de nuestra vida colectiva, nada de lo otro que queramos hacer, ¿no es cierto?, en el modelaje institucional va a funcionar, porque no vamos a generar motivación para que las personas logren sentir esas instituciones como parte de su vida, como parte de su construcción como personas adultas, responsables, ¿no?, y con un interés en defender y delegar esas instituciones a las próximas generaciones, ¿no? Porque tenemos esta crisis en Chile que todas las generaciones se tratan de dar un orden institucional distinto, ¿no? Y seguimos con problemas que son persistentes en nuestra historia, ¿no? Y eso me trae solo una última anécdota de recuerdo, ¿no? Cuando salieron el resultado del rechazo en el último plebiscito, entrevistaban a una señora mapuche de cierta edad y le preguntaban por qué había rechazado, ¿no? Y ella decía, bueno, porque yo no quiero que la gente piense que por este nuevo orden institucional a mí me regalaron cosas, ¿no? Y que yo soy distinto del resto. Eso me genera un estigma a mí como persona, ¿no? No quiero que mi vecino piense que a mí me han regalado la vida mientras él se ha tenido que sacar la cresta o ha trabajado mucho, ¿no? No quiero ser distinto, que quiero partir de un horizonte de sentido básicamente común, ¿no? O sea, hay nociones de justicia en todas estas respuestas. El problema que tenemos es justamente formalizarlas en instituciones donde podamos crear justamente esta ilusión de que son parte de nuestra vida colectiva. ¿Ya? Y con eso dejo de darle la lata. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ti, Andrés, y dejamos entonces a Guillermo para que en esta media hora que nos queda nos
les saque el jugo a Josefina y Andrés y los haga conversar. Adelante, Guillermo. Voy a tratar de hacer lo posible, porque después de estas presentaciones extraordinarias es bien difícil poder decir algo. A mí me da la sensación de que quedaron muchas cosas ya respondidas. Quiero partir con la pregunta que hace alguien en el chat, que yo creo que va para Josefina, pero también puede participar perfectamente Andrés en la respuesta, que dice: ese olvido o desprecio hacia esa barbarie, refiriéndose a la dualidad de la que habla Josefina, civilización-barbarie, ¿cómo se va modificando en el tiempo y cómo se actualiza? ¿Cómo se repone esa idea tan central en la discusión pública? Y ahí a mí me gustaría agregar algo también respecto de una pregunta que puede ser también para ambos, en el sentido de cuando uno está pensando en la idea de civilización barbarie. Josefina habló también del desarrollismo, Andrés hablaba del tema del paternalismo. Me gustaría sumarle esta pregunta a otra, que es: ¿cuál es la visión del Estado de la generación que hoy día nos está gobernando? De la élite política que hoy día nos gobierna, porque pareciera ser que ustedes mencionaron civilización barbarie por un lado, desarrollismo cepaliano, mencionaron esta lógica paternalista que está circulando, la lógica de la autonomía por otro lado, que está en tensión como con este paternalismo, pero me gustaría saber cuál es su opinión respecto de cuál es la visión del Estado sobre la coalición que nos gobierna, de la élite política gobernante. Se habla mucho de Mazzucato, de la idea del Estado emprendedor, y me gustaría que nos pudieran dar como también la visión respecto de eso. Entonces, por un lado, primero, esta reflexión sobre la civilización y barbarie, y segundo, esta reflexión sobre la posición de la élite política actual respecto del el rol del Estado. Josefina, ¿quieres partir tú? Sí. Sobre lo primero, o sea, yo un poco traté de hacer esa línea, ¿no? De modificación y actualización, ¿no? O sea, en alguna medida la civilización barbarie del 19 se actualiza, o me parece que se actualiza, o hay continuidad en el binomio desarrollo-subdesarrollo. Quizá uno podría vincularlo también a la lógica paternalista de la que habló en detalle Andrés. Yo no he encontrado así binomios equivalentes, ¿no? Sí lo encontré para el estallido en muchas columnas que salieron en prensa, eso lo trabajo en mi ensayo, con la idea de volver a América Latina, de la que muchas personas de muy distinto signo político hablaron cuando escribieron después del estallido, en medio de la crisis, cuando se llegó al acuerdo del 15 de noviembre, en fin, el temor de que Chile pudiera volver a América Latina después de esta crisis, ¿no? Si es que era mal manejada. Y me acuerdo que me llamó mucho la atención, por eso me puse a recogerlo, porque dije, bueno, ¿qué quiere decir esto de volver a América Latina? ¿Qué tipo de autocomprensión tenemos de nosotros mismos, de la trayectoria particular chilena y de las características de la región a la que pertenecemos, que están también metidas en nosotros, que nos hace formular los temores legítimos y fundados que pudieran haber en medio de esa crisis en esos términos? Volver a América Latina. Y para mí era una nueva versión de civilización, barbarie, desarrollo, subdesarrollo, que, ojo, no significa negar los problemas efectivos a la hora de analizar nuestra cultura, ¿cierto? El problema es que terminan en general esos binomios identificando los déficits mayoritariamente con la sociedad. Que no responde y que por lo tanto, o que no hace lo que se espera que se haga, y los déficits de ella explican las falencias de la institucionalidad, que no le queda otra que partir desde arriba, imponer los términos, ¿cierto? Porque del otro lado, desde abajo, no hay nada, ¿no? Me
me parece que esa fue como la última versión, ¿no? Volver a América Latina, que apareció para el estallido en muchas figuras destacadas de la discusión pública chilena, algunas en medio de reflexiones muy interesantes y dignas de atención, pero creo que volvían sobre esta idea de América Latina y nuestra cultura como puro déficit, que determina, y creo que en eso Andrés fue mucho más concreto, entre otras cosas, cómo el Estado se aproxima e interviene a esa sociedad, ¿no? ¿Por qué, a propósito de la segunda pregunta que agrega Guillermo, por qué tienen tanta fuerza los proyectos transformadores? Yo entiendo que los estados aspiren a guiar, orientar, modificar, reformar, ¿cierto? La ley tiene por defecto ese objetivo, pero también representar y reflejar, adecuarse ella a una cultura. ¿Por qué nuestro Estado tan recurrentemente aspira a transformar en sus términos, ¿no? O sea, la convención ahora yo también creo que pecó de ese problema, y tenemos un gobierno que peca de ese problema y que es transversal, no los distingue de derechas ni de izquierdas, ¿no? En lugar de preguntarse cómo ellos reflejan o se adecúan a una cultura. Yo esto siempre lo pensé a propósito de la discusión sobre plurinacionalidad, no sé si se va a entender la relación, pero fue uno de los temas que más ruido hizo. Bueno, Andrés ponía el ejemplo de esa mujer mapuche que entrevistaban después del plebiscito, pero cuando esto hizo tanto ruido ciudadano, que fue en el momento de la discusión, o sea, la convención podría haber modificado su rumbo, no se hicieron ninguna pregunta, o sea, ahí rápidamente empezaron la denuncia de los coros catastrofistas, el control de los medios, que la gente es ignorante, no ve que plurinacionalidad hay en miles de otros países avanzados, es lo que nos permite avanzar hacia un país civilizado, que se lleva bien entre las distintas naciones que componen su país, una sola nación es un desconocimiento. Nunca se preguntaron si en el ruido que hacía a nivel ciudadano había una exigencia de límite para aquello que podía hacer la convención. A la gente parece que le hace sentido ser una sola nación. Le hace sentido. Está metido en su cultura política, así como elegir al presidente. Parece que lo entendieron mejor en sistema político, ¿no? Que el diseño quedó con varios problemas, pero se mantuvo la elección del presidente, ¿no? Porque se dijo, bueno, parece que ahí en la elección directa del jefe de Estado hay algo arraigado en la cultura política, una legitimidad de esa institución que no es llegar y desmontarla, ¿no? ¿Por qué no se hicieron la misma pregunta a propósito de los ruidos que hubo con el tema de la plurinacionalidad? Parece que para las personas es importante, y eso te pone un límite, ¿cierto? Respecto de qué acciones puede hacer o no el Estado. En lugar de decir que las personas no saben, son ignorantes, es una propuesta demasiado avanzada y demasiado bella para un país que todavía no está preparado, ¿no? Pero vamos un poquito más lento, dijo el presidente ahora, vamos un poquito más lento porque en un tiempito más quizás sí quieran, ¿no? De nuevo no hay pregunta, ¿no? Si acaso hay un error de diagnóstico. Y que insisto, ahora mi crítica va muy duramente contra la convención y el gobierno porque son los que están a cargo, pero me parece que es muy transversal. O sea, en el desprecio severo que hubo al malestar por parte de una derecha encarnada por el segundo gobierno de Piñera, que en su campaña, en cambio, sí identificó y se quiso apropiar de esa inquietud, la abandona al llegar al gobierno y habla de esta derecha sin complejos, ¿cierto? Donde todo el malestar era un invento de la izquierda que quería bajar a Chile del tren del éxito, ¿no? Son versiones, me parece, equivalentes, ¿no? Cierro con esto, sin saber bien si he respondido a las preguntas, pero siempre pongo el ejemplo, Andrés también lo conoce, viene un poco de cerca. Mi hermana es socióloga también y trabaja las formas de habitar de las personas, pero partió estudiando el allegamiento, ¿no? Y descubrió, entre otras cosas, parte de las falencias de una política pública a la que le costaba mucho ser exitosa, ¿cierto? En parte porque había comprendido el allegamiento como puro déficit, puro hacinamiento, pura negatividad, ¿cierto? Y asumía que las personas allegadas solo lo hacían por necesidad y vulnerabilidad económica, pero en la medida
que le ofrecieran una casa propia donde fuera que estuviera, la gente se iba a ir a su casa propia. ¿Y qué pasó? Que les pusieron las casas propias en la otra punta de la ciudad y la gente prefiere seguir viviendo allá en la casa de la mamá. ¿Por qué? Porque la política pública no se preguntaba si acaso en el allegamiento habían valoraciones también de los vínculos, ¿cierto? No sé, mi hermana después se puso a estudiar que los ricos también viven juntos, solo que con más espacio en metros cuadrados, ¿no? Parece que había una valoración del vivir juntos a nivel familiar, de las redes, de quién te cuida a los hijos, de la cercanía de los abuelos, en fin, que la única diferencia es que en el caso de los pobres están más apretados, ¿no? ¿Cómo la política pública entonces incorpora esa pregunta, ¿no? Y incorpora a su trabajo, a su intervención, la consideración? Yo lo formulo así de manera muy simple, no sé cómo más graficarlo, ¿no? Pero creo que tiene que ver con un criterio, ¿cierto? Que después se traduce en cuestiones operativas, pero es antes que nada un criterio de saber que no es la institucionalidad la que llega a crear y imponer los términos, sino ella a tratar primero de adecuarse, ponerse al servicio de esa realidad que no es pura carencia, déficit, etcétera, ¿no? Y me parece que ese es un punto ciego al que no hemos logrado escapar y que el actual gobierno es también prisionero de esa lectura. Muchas gracias, Josefina. Andrés. Estaba en silencio. No, yo creo que tu pregunta me queda un poco grande y Josefina ya la contestó bien. Yo solamente llamaría la atención de que se trata como de un esquema o una manera un esquema o una manera de interpretar el mundo, de interpretar nuestro mundo social, ¿no es cierto? De plantear las políticas públicas, de plantear la conducción política, que de alguna manera está agotada, ¿no? Y que no encuentra un sustituto. Y no solamente en Chile, o sea, uno lo ve también en otras partes del mundo. Las instituciones representativas de Occidente también tienen problemas de desconfianza, de deslegitimidad, etc. Pero en el ámbito más de la intervención del Estado, se genera una cuestión muy atractiva, que en el fondo reducimos o pensamos que todo problema humano se puede transformar o traducir en una función. Y como todos sabemos, una función se puede maximizar o minimizar y pensamos que mecánicamente vamos a resolver un problema, ¿no? Y tal vez algo de ese ánimo o ese anhelo estaba también contenida en los esfuerzos constitucionales. Pensar que por un plumazo, por escribir algo, ¿no es cierto?, ya mágicamente a conjurar un tipo de sociedad nueva, ¿no? O sea, como esta idea de que buenas leyes hacen a buenas personas. Em, pero obviamente no. O sea, hay condiciones sociales que hacen posible que las personas tengan lealtad o estima o adhieran a cierto tipo de reglamentaciones porque las ven como parte o expresión de su cotidianidad, y formalizan algo de un vínculo que aprecian, ¿no? Ciertas ideas, ciertas nociones de lo que es vivir juntos. Pero claro, y esa manera de interpretar, obviamente la comparten quienes llegan al gobierno ahora, ¿no es cierto? La generación tal vez con más años de escolaridad que nunca, ¿no es cierto?, en nuestra historia, que llega a gobernar, pero que la comparte también con quienes pensaron e intervinieron un poco en el Estado antes, ¿no? Y que deja muchos puntos ciegos, o sea, tiene muchas ventajas, pero tiene algunos puntos ciegos que es importante porque básicamente necesita, para ser viable en el tiempo y para que no estemos cada generación, ¿no es cierto?, con un estallido y tratando de cambiar nuestros esquemas institucionales, necesita de cierta transmisión intergeneracional, ¿no? No solamente aprender durante el curso de nuestra vida por qué son importantes estas instituciones, sino que también que hay un valor en legarlas a las generaciones que vienen, ¿no? Porque queremos que nuestros hijos también compartan algo de esa seguridad que nosotros alcanzamos alguna vez en nuestras vidas, ¿no? Es búsqueda de orden, básicamente, en medio del caos que nos rodea. Pero probablemente no te contesté. Muchas gracias, Andrés, por la respuesta. A partir de las cosas que ustedes iban diciendo, empecé a pensar en esta idea que se ha empezado como a masificar bastante a nivel político en los últimos meses, que es esta idea de construir un Estado social.
pareciera ser que tanto en las derechas como en la izquierda hay como un apoyo transversal a la idea de construir un Estado social. Pero la verdad es que cuando uno se acerca a las diferentes propuestas, uno ve como diferentes tipos de Estado social. O sea, es raro que, por ejemplo, el Estado social promovido por RN sea el mismo que el Estado social promovido, no sé, por algún partido de izquierda. Y en relación con lo que ustedes estaban conversando, me gustaría saber qué bajada tiene este Estado social para ustedes. ¿Qué significa en concreto construir un Estado social, eh, teniendo en consideración todas estas dimensiones y todas estas perspectivas? Partimos por Andrea ahora. Yo creo que tiene más para aportar, Andrés. Sí. Ah, pasar la pelota a mí. Bueno, está bien. Claro, lo primero que me gustaría decir es que los estados sociales no se decretan. O sea, podemos escribir, bueno, la página da para todo, ¿no es cierto? Uno puede escribir lo que quisiera, pero em, el estado social o el estado de bienestar, por ejemplo, en Europa surgió de un conjunto de formas muy contingentes, muy cotidianas de resolver conflictos sociales muy profundos y que en el tiempo se fueron acumulando y hoy día lo categorizamos como estado de bienestar, pero en sus orígenes eran peleas entre sindicatos, entre empleadores y trabajadores, y el Estado fue interviniendo de distinta manera. Por ejemplo, el estado de bienestar sueco o el escandinavo, el Estado poco pudo hacer para intervenir, ¿no? O sea, al final tuvo que respetar que los sindicatos se aglutinaron entre ellos y los empresarios se aglutinaron entre ellos y reconoció como válidos los acuerdos de salario a nivel industrial, ¿no es cierto?, a nivel nacional, al que llegaban, ¿no es cierto?, estos grandes acuerdos sobre salario, porque se entendía que el Estado era el prestador de toda la economía no monetaria, básicamente, no el salario, sino que la seguridad social. Lo cual era muy atractivo para los empresarios porque podían contratar mano de obra más barata y además de contar con muy buenos trabajadores, también no tenían que hacerse cargo de toda la economía paternalista, básicamente, ¿no? O sea, dejaron de dar casa, dejaron de dar seguridad social, dejaron de contribuir a las pensiones, qué sé yo. Todo eso pasó al Estado. Pero eso fue un camino largo, de por lo menos 50 años de disputas que después adquirieron cierta forma, ¿no? Nosotros creo que partimos como de la cabeza a los pies, ¿no? Partimos un poco al revés, pensando que, o sea, claramente uno puede crear indicaciones y orientaciones y llegar a consensos sobre cómo deberíamos administrar ciertos riesgos y qué sería económicamente más eficiente. Y yo creo que, o sea, ya el elenco que ustedes tuvieron en estas charlas antes, suficiente, ¿no? Para dar el puntapié y como ustedes saben, ¿no es cierto? Jorge mencionaba las ideas que había sobre la Comisión de Modernización del Estado. Todas esas ideas son súper valiosas, están ahí y no se han aplicado porque hay problemas políticos y de consenso social que han imposibilitado, ¿no es cierto?, orientar al Estado en cierta dirección. Lo que sí creo que cambiaría, en cualquiera sea la formulación de este Estado social, es un cuestionamiento a la focalización. La focalización fue muy buena para el Chile de los 70 y 80 que tenía problemas de pobreza gigantes, pero es mala para una sociedad de clase media, ¿no? O sea, son problemas de una magnitud y una calidad totalmente distinta a los que tuvimos en el pasado, ¿no? Porque no es simplemente poner un baño para resolver problemas de sanidad en una casa que está hacinada, o sea, no sacamos nada poniéndole 5 baños, por ejemplo, haciendo más de lo mismo. Lo que necesitamos es pensar otro tipo de herramientas, ¿no?, que básicamente lidien con este sentimiento de vulnerabilidad a la que se enfrentan las personas, sobre todo las que se mueven mucho socialmente, saliendo de la pobreza, entran a la clase media, bajan de nuevo a la pobreza. O sea, esa inseguridad está muy alentada por la focalización, ¿no? Ganar de repente unos pesos más genera un impuesto de 100%, básicamente. Uno pierde una subvención y de repente queda en el neto peor que como estaba antes, ¿no? Entonces la focalización se empieza a hacer cara porque hay que fiscalizarla además y eso genera otra burocracia. Eh, yo creo que va a haber un tema con la focalización que va a cambiar. Y probablemente también, evidentemente van a haber cambios en salud, en pensiones, qué sé yo, pero que de nuevo van a tocar preguntas que estaban más o menos implícitamente
escondidas en nuestra ciudadanía, o sea, nociones de justicia, de mérito, de quién merece recibir, o sea, todas esas cosas de nuevo las vamos a tener que problematizar. Muchas gracias, Andrés. Josefina. Sí, agregar un par de cosas, perdón, el fondo que tengo, que mi marido tiene que entrar a su reunión y me la va a poner a la gorda a ver tele, así que así no tengo que salir tan apurada. Nada, solo subrayar esa frase de Andrés, que los estados sociales y quizás ninguna ley se hace por decreto, ¿no? La hoja aguanta todo y lo sabemos en América Latina, y acá la pregunta es cómo esa propuesta dialoga con las circunstancias concretas, la realidad concreta. Esto fue bien crítico Oscar Landerreche, ¿cierto? Cómo dialogaba, y de hecho justificó parte importante de su posición frente a la propuesta de nueva constitución, cómo dialogaba la propuesta de Estado social, que a él le hacía sentido. Él decía, bueno, yo habría habría puesto un poco menos de derechos sociales, pero el problema es cómo dialogaba eso con la propuesta de Estado regional, ¿cierto? Y la gobernanza, decía él, de un aparataje que pretende universalidad, sin tener un diseño institucional a nivel del Estado que lo permita y que garantice esa universalidad, ¿no? Y que no termine transformándose en un caos lleno de conflictos de poder, en fragmentación, en desigualdad entre regiones. Esas son prevenciones que planteó también Guillermo Pérez en un documento que sacamos desde el IES. Entonces, creo que hay una pregunta importante con cómo dialoga con las circunstancias concretas, y con lo que subrayaba Andrés, también con las nociones de justicia de las personas. O sea, todo el debate sobre la propiedad de los fondos, por ejemplo, o sobre salud y la posibilidad de acceso o no, ¿cierto?, del mundo privado a las prestaciones de salud. Que el mundo de la prueba en general planteó que hubo noticia falsa ahí, ¿no? Que siempre fue el argumento que formuló. Pero ¿qué autocrítica se puede hacer del diseño específico, de los términos que predominaron en esa propuesta, que generaron o permitieron levantar esas dudas que quizás condujeron a noticias falsas, ¿no? Pero que hicieron ruido en las personas y le dieron piso a que demandas como el asegurar la inexpropiabilidad de los fondos agarrara tanta fuerza, ¿no? ¿Qué temores despertaste y hasta qué punto estuviste dispuesto a chocar con las nociones y valoraciones que las personas tienen del modo en que tienen que ser proveídas esas prestaciones sociales? Ellos estuvieron dispuestos a tensionar, ¿no? Y no les importó, no hubo pregunta ahí, de nuevo. O sea, no tiene que ver con que la institucionalidad no aspire a reorientar, ¿cierto?, transformar en el largo plazo ciertas nociones, ¿cierto?, porque van a ayudar a potenciar una sociedad más solidaria, en fin, ¿no? Sino como a querer hacer la transformación de una y no considerar en esas circunstancias locales y en las nociones que las personas ya tienen de cómo deben ser esas prestaciones, límites y consideraciones relevantes para el diseño de su propia propuesta, ¿no? En ese sentido, uno criticó la abstracción de muchas de las propuestas, ¿no? Que no lograban dialogar ni con esas circunstancias ni con esas nociones arraigadas que en general eran solo muestra de el neoliberalismo que predomina en nuestra sociedad, ¿cierto? Y todas las reacciones de desprecio que vimos esta semana después de los resultados del plebiscito. Solo para volver a tu pregunta, la primera pregunta tuya, Guillermo, que era sobre el Estado, variando un poco lo que mencionaba Josefina, es que básicamente hay un proyecto económico que es incompatible con un proyecto cultural, ¿no? O sea, porque básicamente el proyecto económico requiere cierta centralización y que haga eficiente cierto tipo de emprendimientos por parte del Estado y un pool de riesgos comunes en seguridad social, pero culturalmente es pura fragmentación, ¿no? Un proyecto que alienta cierto tipo de fragmentación cultural. Entonces, las dos cosas lamentablemente no conversan muy bien. No, notable ese punto, y también notable lo que decía Josefina antes respecto de tu intervención anterior, Andrés, de esto de que el Estado social no se decreta. Como que otra demostración de esta idea tan presente de que en Chile la ley puede crear realidades sin importar el contexto donde ellas se aplican. Y eso yo creo que es algo que nos ha llevado a varios de los problemas que tenemos hoy día. Ahora me gustaría cerrar con una pregunta, que es una pregunta del público, ya para ir terminando esta conversación, que tiene que ver con un tema distinto, pero que también se relaciona con el rol del Estado.
y que es la siguiente, o sea, ¿qué se podría plantear desde las perspectivas de movimientos independientes versus partidos políticos? Sobre la lógica del sistema electoral, de la representación, ¿qué se podría pensar sobre eso hoy día, teniendo en consideración lo que ocurrió con la convención, teniendo en consideración los desafíos que vienen ahora, para intentar sacar un nuevo texto constitucional o con las elecciones que se vienen en los próximos años? A ver, yo creo que ahí hay un tema gigantesco, o sea, yo lo mencioné un poco antes, ¿no? A propósito de, esto está apareciendo ahora, por ejemplo, hoy día lo ha tomado con mucha fuerza el Partido de la Gente, ¿no? A propósito de cómo continuar el proceso constituyente, han empezado a decir, también el mundo de los republicanos, hay que escuchar a la gente, la política no puede hacer lo que quiere, hay que escuchar a la gente o ya no quiere convención, o tenemos que sí o sí hacer un plebiscito para saber lo que quiere, ¿no? Y a mí me hace un poco de ruido esa idea, ¿no? Y creo que es previa. Ahora la toma el Partido de la Gente, el mundo republicano, pero creo que está hace un rato, tuvo mucha fuerza a propósito de la discusión sobre los retiros. Es lo que pide la gente y la política, que por tanto tiempo no la escuchó, la tiene que escuchar. Porque es como una especie de inversión muy problemática de nuestros problemas, ¿no? Pasamos de una política sorda a una política como rendida, ¿no? Que cree que la superación de sus problemas de sordera está en volverse simplemente transmisión inmediata de intereses que están en la sociedad, ¿no? Y por lo tanto sería harto más eficaz poner a robots o máquinas inteligentes a hacer la pega de recopilación y canalización de esas demandas, ¿no? Esto lo puso Noam Titelman en una columna en Exante este fin de semana a propósito del desprecio que vio en su mundo, ¿cierto? Explicando el rechazo en Petorca, el rechazo en el mundo indígena, y recordaba la complejidad de las aspiraciones e identidades políticas de las personas y hablaba del desafío que es gigante, que es representar. La representación no es un mal menor de sociedades complejas donde no es posible la democracia directa. Se supone que la representación logra articular demandas dispersas que en sí mismas no constituyen proyectos colectivos, ¿cierto? Algo se gana con la representación. Y por lo tanto creo que muchos de los problemas de esta política que no escucha, yo estoy de acuerdo con el Partido de la Gente cuando dice tengo una política que está sorda, también ciega, pero eso no se resuelve en esta lógica de rendición o de democracias plebiscitarias donde se le está preguntando todo el rato a la gente las cosas, sino en diseñando y perfeccionando los mecanismos de representación que tenemos. Que esta propuesta de constitución no dijera nada de partidos políticos, nada, solo aparecen organizaciones políticas y no hay ninguna, y aparecen en relación a otra cosa, pero no hay una norma, no hay nada que se refiera a los partidos políticos. Sistema electoral no tiene ninguna especificación relevante, excepto cuestiones respecto a escaños reservados, en fin, pero no hay una reformulación de nada de un sistema electoral que está en la base de cualquier mejora, ¿cierto?, de los problemas de representatividad en nuestro sistema político. Es muy revelador de los errores de diagnóstico también de esa convención, ¿no? O sea, necesitamos potenciar los partidos políticos, necesitamos repensar las formas de elección de los representantes, ¿cierto? Para asegurarnos que sean más, valga la redundancia, más representativos, ¿no? Y creo que se juega mucho más en eso, en el potenciamiento de los partidos, ¿cierto? En su revinculación territorial, en su articulación con la sociedad civil, en fin, se juega mucho más ahí que en pensar mecanismos plebiscitarios, ¿cierto? Y en entrar en la lógica de esta política rendida, ¿no? Que me inquieta mucho porque no resuelve ninguno de los problemas, no es efectista, tiene impacto inmediato, pero los plebiscitos además son totalmente cambiantes, ¿no? Tú puedes hacer hoy día un plebiscito en que la gente te diga, obvio que queremos comité de expertos porque estamos chatos de la convención, y en 3 meses más, si lo vuelves a hacer, la gente probablemente ya no quiera el comité de expertos, ¿no? Entonces, puede ser muy peligroso. No quiero meterme en cuáles debieran ser los mecanismos que siga ahora el proceso constituyente, yo ahí no lo tengo claro, creo que sí o sí va a ser una apuesta, pero respecto a la pregunta que planteaban, me parece que parte de los problemas que yo mencionaba, que Andrés mencionaba,
de los vicios o los olvidos del Estado, de nuestras instituciones, tienen que ver o se juegan hoy día en repensar los mecanismos de representación. Y eso pasa por partidos políticos, pasa por sistema electoral, que espero que sean un foco importante en la continuación del proceso constituyente. Bueno, poco que agregar, ¿no? Por una parte, claro, pasamos de la sordera de la política al ruido, ¿no? Y una de las funciones más delicadas de la política siempre ha sido tratar de filtrar, ¿no? Filtrar y quedarnos con lo importante y dejar lo redundante de lado, ¿no? Lo que no es informativo para tomar decisiones. Y en una época de lógica de redes de comunicación social, ¿no es cierto?, es mucho más difícil cumplir esa función, pues, y dejar cosas fuera, porque estamos bombardeados constantemente con anécdotas, ¿no es cierto?, que se convierten en grandes escándalos, y es difícil, ¿no es cierto?, poder calibrar qué es realmente lo importante para orientar la representación de las demandas ciudadanas para que las instituciones puedan operar de una manera dinámica y adaptativa en el tiempo, ¿no? Pero eso nos lleva a otro problema, ¿no? Que en el fondo, y es tal vez el lado menos amable de la modernización chilena, que Josefina habla del olvido de la sociedad, pero también hay un olvido del Estado, ¿no? Hay un olvido del buen gobierno, del buen gobierno en el sentido de cuál es el bien común, ¿no es cierto?, el que debe aspirar un gobierno. Se nos ha olvidado, ¿no es cierto?, ese arte de gobernar. Porque el Estado, justamente para enfatizar y promover la autonomía, o creyendo que promovía la autonomía de las personas, empezó a oscurecer muchas de las cosas que el Estado entregaba, pues desde seguridad a exenciones tributarias a colegios subvencionados, privados, exenciones tributarias, por ejemplo, a los fondos de pensiones, privados, administrados privadamente, y se fue retirando visiblemente de lo que entregaba a la sociedad, y las personas empezaron a comprenderse que todo lo que habían logrado era producto solo de su esfuerzo, y no necesariamente por vivir o convivir con otras personas en sociedad. Y eso fue instalando una visión de sociedad de suma cero. Básicamente que todo lo que yo tengo me lo he ganado, y todo lo que no tengo o lo que tiene el resto se me ha despojado, ¿no? Un poco usando la frase que citaba hace poco Josefina. Y eso es pernicioso, porque ya no vemos la sociedad como un espacio de encuentro y cooperación, sino que la vemos como un lugar de lucha, ¿no? Y más violento también, donde la violencia adquiere cierta legitimidad. Y esa es como la cara menos amable, si tú quieres, de este proceso, y que genera justamente esta tensión al momento de representar a la sociedad en sus instituciones políticas, porque tampoco le prestamos confianza ni tenemos esa relación personal con estas instituciones que se supone nos representan, porque desconfiamos de ellas, como también desconfiamos de todo el resto que nos rodea, ¿no? Y ese es un tema súper difícil de resolver. Muchas gracias, Andrés. Con esta pregunta cerramos. Jorge, quisiera hacer la conclusión. Oye, yo creo que no, yo sigo en mi estado de perplejidad, con alguna suerte de visión crítica de lo que pasa, tratando de sacar algunas conclusiones, pero no me atrevería a aventurar nada, sino que solo plantear que tenemos que seguir trabajando en esto, y que lo que hemos escuchado hoy día nos pone en una dimensión distinta, que era la intención, que miráramos las cosas, que miráramos los mismos problemas que teníamos hoy día, pero con anteojos diferentes, para que viéramos cosas que no las estamos viendo, cosas que tienen que ver con nuestras trayectorias, tan largas como planteaba Josefina, o sea, tan largas de hace 200 años atrás, que venimos escondiendo una parte y que nunca la hemos mirado, y que la escondimos tanto, que es lo que nos dice Andrés, la escondimos tanto que incluso ya perdimos el espacio público, se perdió como un lugar de encuentro para tratar de resolver las cosas en forma conjunta, y como que perdemos un poco la humanidad finalmente, perdemos la humanidad y nuestra capacidad de convivir. Así que vamos a seguir trabajando en esto, y después les voy a pedir a Andrés y Josefina que ojalá me pudieran mandar algo de lo que nos expusieron para tratar de publicarlo en las revistas que tenemos en el instituto, para darle continuidad
a esto y tratar de ir acercándonos cada vez más en lo que nos gusta a los ingenieros de construir, de decir, queremos llegar a una etapa en que queremos meter las manos en esto y tratar de cambiar algunas cosas, no solo en la reflexión y en el análisis, sino que en la construcción de algunas de estos artefactos que hace falta construir. Así que con eso yo cierro y dejo a Silvana con las palabras de cierre. Y gracias, Josefina, Andrés y Guillermo, una vez más, por supuesto. Encantado de tenerlos en la casa. Muchísimas gracias, Josefina, Guillermo, Andrés, Jorge, por toda la instancia que hemos tenido de reflexión, de análisis, de poder de alguna manera ir comprendiendo, aunque sea un poquito más, lo que nos está ocurriendo. Y claro, como dice Jorge, como buenos ingenieros, uno empieza a pensar cómo arreglo esto. Y la verdad es que lo único que ustedes han hecho es decirnos, mira, la ecuación, la función es tremendamente compleja y requiere de todas maneras de la intervención de todas las áreas. Esta cosa no se soluciona solamente con un área específica, sino que con el apoyo y la intervención de todos los saberes, de todas las visiones, de todas las sensibilidades. Así que realmente ha sido una instancia de gran aprendizaje, de que nos va a dejar durante mucho tiempo dándole vuelta a esta cosa, de ver cómo nosotros, ahora me pongo desde el Instituto de Ingenieros de Chile, que somos una institución que acoge, y que no acoge solamente a los ingenieros, sino que acoge a todos quienes quieran aportar a través de estudios, de comisiones, de análisis, para poder ir aportando a este país que efectivamente, como decían ustedes, tiene grandes dificultades en la desconfianza, la falta de solidaridad, y por lo tanto quizás poder trabajar desde esos elementos para poder ir ayudando en alguna medida a reforzar y a mejorar las situaciones que nos han dejado tan perplejos, como decía Jorge al inicio. Así que muchísimas gracias. Esto es un puntapié también para poder seguir trabajando. Y agradezco a quienes han estado acompañándonos como asistentes. Y les quiero comentar, ahora viene la parte de lo que viene ahora, de nuestro trabajo, que son las conferencias mensuales. La próxima conferencia mensual va a ser este 29 de septiembre a las 11 horas y nos va a acompañar el expositor señor Pablo Zamora, quien hoy día es presidente de Fundación Chile y también es uno de los coautores de Notco, una empresa que creo que todos conocemos algo del Notco. Nos va a contar, es muy innovador, y nos va a hablar desde la Fundación Chile lo que ellos están viendo, cómo impulsar una mirada al desarrollo económico, social y ambiental de Chile. Y esto también va a ser parte de todas estas reflexiones que vamos haciendo para poder mirar el futuro y el desarrollo del país. Así que están todos y todas invitados el 29 de septiembre a esta charla. Muchísimas gracias y gracias, Josefina, que sacrificaste a tu hija en su... Está ahí viendo tele, ella feliz. Perfecto, así que gracias Andrés, gracias Guillermo. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Un abrazo grande. Muy bien. Gracias. Un abrazo. Chao, chao. Chao. Chao.